Imagina crear vida con tus propias manos y darte cuenta demasiado tarde de que has traído al mundo algo que jamás debió existir. Esa es la historia de un hombre que quiso jugar a ser Dios y de una criatura nacida del horror, el abandono y la soledad. El mundo lo conoce como Frankenstein, pero su verdadero nombre era Víctor Frankenstein, el hombre que desató una maldición sobre sí mismo y sobre la humanidad. Todo comenzó en una noche de tormenta, en una época donde la ciencia empezaba a desafiar las leyes de lo divino. Era el siglo XIX y Europa vivía una era de descubrimientos, electricidad, anatomía y ambición. En medio de ese mundo, un joven suizo llamado Víctor Frankenstein soñaba con entender el secreto de la vida misma. Su obsesión nació desde niño, cuando vio morir a su madre a causa de una enfermedad. Desde entonces, juró que ningún ser humano volvería a morir si él lograba dominar el poder de crear vida. Víctor no era un loco común, era un genio. Estudió medicina, química y física en la Universidad de Ingolstadt, pero su curiosidad fue más allá de lo permitido. Mientras otros estudiantes diseccionaban cuerpos para aprender, él los estudiaba para reconstruirlos. Comenzó a coleccionar fragmentos humanos, huesos, músculos, piel. En la oscuridad de su laboratorio, ensambló pedazo por pedazo lo que sería su mayor obra. Un ser hecho de cadáveres, una nueva especie que, según él, superaría a la humanidad. Durante meses trabajó sin descanso, alimentado por la locura y la fiebre del descubrimiento. Afuera rugían los truenos. Dentro, la electricidad chispeaba sobre una mesa de piedra donde yacía el cuerpo inerte de su creación. Víctor levantó los brazos al cielo y gritó su desafío a Dios. Y entonces, una chispa encendió la carne muerta. Un movimiento leve. Un ojo que se abre. La criatura estaba viva. Pero en el instante de su triunfo, Frankenstein sintió un terror indescriptible. Lo que yacía frente a él no era una obra perfecta, sino una aberración. Medía más de 2 metros, con una piel amarillenta que apenas cubría los músculos, ojos hundidos, labios negros y costuras que marcaban cada fragmento de su cuerpo. Víctor huyó horrorizado, dejando sola a su creación. Cuando regresó, la criatura había desaparecido. Durante días, Víctor cayó enfermo, consumido por la culpa y el miedo, y cuando al fin creyó que todo había terminado, el verdadero horror apenas comenzaba. La criatura, abandonada en un mundo que jamás pidió habitar, despertó sola, confundida, rechazada por todos los que encontraba. Era fuerte, pero inocente. No entendía por qué los hombres huían al verlo. Aprendió a hablar observando a escondidas a una familia campesina. Descubrió el fuego, las palabras y la tristeza. Buscaba amor, pero halló odio. Anhelaba un padre, pero su creador lo había negado. Esa soledad se convirtió en furia, y la furia en venganza. Un día la criatura enfrentó a su creador en las montañas nevadas y le habló con voz humana llena de dolor. Me diste la vida, pero me condenaste al infierno. No soy tu hijo, soy tu pecado. Le pidió a Frankenstein una compañera, alguien como él, que pudiera entenderlo. Prometió que si se la daba, desaparecería para siempre del mundo de los hombres. Víctor, movido por el miedo y la compasión, accedió. Pero cuando casi había terminado de construir a la nueva criatura, el pánico lo dominó. Destruyó el cuerpo frente a los ojos de su creación, jurando que nunca permitiría que su error se multiplicara. Entonces el monstruo lanzó una maldición. Si no me das amor, te daré dolor. Cumplió su palabra. Mató a su hermano menor. Hizo que su mejor amigo fuera acusado injustamente. Y el día de la boda de Víctor, estranguló a su esposa Elizabeth en la misma habitación donde iban a dormir juntos. Frankenstein, enloquecido por el dolor, juró perseguirlo hasta el fin del mundo. La caza comenzó. A través de ríos helados, montañas y desiertos, el hombre y su creación se persiguieron mutuamente como reflejos de un mismo destino, uno movido por la venganza, el otro por el odio hacia sí mismo. El rastro los llevó hasta los confines del Ártico, donde el frío es tan absoluto que hasta la esperanza muere. Allí, entre témpanos y ventiscas, Víctor Frankenstein cayó agotado. Fue encontrado por un barco de exploradores que navegaba hacia el Polo Norte. Antes de morir, relató su historia al capitán, advirtiendo que ningún ser humano debía intentar lo que él había hecho. Dijo que había liberado algo que no pertenecía a este mundo, y con su último aliento murmuró: «Mi monstruo aún vive». Horas después, los marineros vieron una figura enorme entre la niebla, caminando sola sobre el hielo. Era la criatura,
se arrodilló junto al cuerpo de su creador, lloró lágrimas verdaderas y dijo: Él fue mi padre, y yo, su ruina. Luego, desapareció en la oscuridad del Ártico, dejando tras de sí una leyenda que aún hiela la sangre. Pero la historia de Frankenstein es más que un relato de terror. Es una advertencia, una pregunta que sigue viva incluso hoy. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el ser humano por jugar a ser Dios? Porque cada nuevo avance, cada experimento que empuja los límites de la vida y la muerte, nos acerca un poco más a repetir el error del doctor Frankenstein. Y tal vez, en algún laboratorio, en algún rincón olvidado del mundo, alguien ya esté intentando crear vida de nuevo. Y si lo logra, quizás la criatura ya camine entre nosotros,